Gobernados por el Dios que habita en nosotros, el tema de hoy. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quien nos visita por primera vez, estamos llevando a cabo el estudio de la carta de Tesalonicenses. Es un estudio que llevamos versículo a versículo, pero tomamos los principios que Dios tiene en esa palabra, en la palabra, los extraemos, sabemos en el momento en que fue dicho, para quién fue dicho, en el contexto que fue dicho, lo vemos, pero extraemos los principios que Dios quiere hablarnos al día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cuánto lo creen? No tiene caducidad. Y eso que estamos diciendo que no tiene caducidad, se van a dar cuenta que con estas 4 palabras que está en este versículo, tiene una profundidad que pudiéramos hacer una serie de esto. Solamente nada más de este tema, pero que Dios nos ayude con lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. Dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Voy a explicar al ratito porque no se trata de extraer un versículo y hacer una enseñanza, pero es que venimos versículo a versículo. Hace 8 días vimos los versículos anteriores y al ratito vamos a hablar sobre esto. Pero miren, hermanos, hace 8 días nos encontramos ante un diagnóstico que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿Lo recuerdan? Se llamó 3 indicadores del alma. Dios, a través del Espíritu Santo, de lo que inspiró a Pablo para escribir esta epístola, vimos en los versículos versículos 17, 18, cómo nos daba unas instrucciones, unos mandatos firmes: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y estuvimos analizando cómo Dios nos hace ver que nuestro gozo no está sujeto a las situaciones por las que vivimos, que nuestro gozo está sujeto a lo que entendemos y sabemos de lo que Cristo hizo en la cruz, una salvación que nos da por gracia, y que ese gozo convertido hoy en entendimiento nos puede ayudar a sostenernos en nuestro diario vivir. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? ¿Sí se acuerda, iglesia, hasta aquí? Bueno, pero también vimos cómo pues esos indicadores acerca de la ingratitud, que muchas veces no nos damos cuenta, y a veces por las quejas, por las situaciones de nuestros pensamientos que se dejan guiar o llevar por las emociones mal fundadas, y llega a nuestra mente no la gratitud, sino por el contrario, mostramos con nuestra actitud una ingratitud a Dios. Hoy vamos a dar un paso quizás un poco más profundo, porque vamos a ver que todo esto tiene una consecuencia, o más bien tiene una causa raíz. Así lo voy a decir, permítanme decirlo así. Porque a veces caigo no en gozo, caigo en ingratitud? Porque a veces no oro? Porque vimos también el orar sin cesar. Y nos vamos a dar cuenta que todo tiene una raíz de esto. Pero antes de entrar a esto, yo quiero hacerles unas preguntas que deberíamos de considerar. Y dice la primera: ¿te has preguntado quién está gobernando tus impulsos día a día? Por ejemplo, cuando las cosas no salen como las planeas, cuando llega la crisis o la presión aprieta, ¿quién toma el control de tu vida? ¿Tus emociones? Necesitamos hacer un balance honesto, hermanos, y tenemos que tomar esto con una seriedad, como debe de ser, con la palabra de Dios, porque ¿quién toma el control de tu vida cuando algo no sucede como tú quieres, como tú lo planeas? ¿Tu impulso? ¿Tu explosividad? Y que a veces se disfraza como de decir: es que yo tengo el carácter fuerte, pero cuando conocemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es fortaleza, es debilidad. Y esa explosividad, en lugar de mostrar un carácter firme, lo que está mostrando es un carácter débil. ¿Y qué es lo que está sucediendo dentro de mí? ¿Por qué me pasan este tipo de emociones por las cuales no hay gozo? No genero gratitud, o no me lleva al orar. De hecho, he perdido hasta el deseo de orar. No encuentro deleite en la oración. Mi oración es el por los alimentos, y eso a veces, ¿no? Eso lo vimos hace 8 días. Pero estas preguntas, cuando nos las hacemos
sinceramente para cada uno, pues nosotros podemos ver de inmediato el estado emocional y espiritual en el que nos encontramos y en el que nosotros mismos vamos construyendo. Pero en medio de toda esta realidad, hermanos, Dios tiene algo maravilloso, tiene algo hermoso, como siempre en su palabra. Tiene una advertencia que nos dice solamente en 4 palabras, como se los dije y ya lo leímos. Una advertencia que cuando la lees, quizás muchas veces mal entendida, quizás muchas veces mal usada, quizás muchas veces mal aplicada, pero es una advertencia real en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Y las 4 palabras es: no apagues el espíritu. Y hermanos, esto es algo que si nosotros podemos lograr hoy identificar que es el cuidado de Dios con su amor mostrado hacia nosotros. Por eso le pusimos como títulos: gobernados por el Dios que habita en nosotros. Cuando entendemos esto, que Dios está controlando este tipo de carácter, de emociones, de acciones, de decisiones para nuestro bien, te vas a dar cuenta que Dios es hermoso, que Dios nos ama, que Dios quiere el cuidado de cada uno de sus hijos. Así es que si la semana pasada nos enfocamos en un diagnóstico, hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, pues nos va a revelar el porqué de ese diagnóstico. ¿Por qué me encuentro así? ¿Por qué muchas veces caigo en esos baches emocionales muy fuertes? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué a veces no tengo ni ganas de orar? Y mucho menos de abrir la palabra de Dios. Este año inicié, puedes decir, puedes a lo mejor pensar, con el mejor propósito dentro del 31 de diciembre. Yo dije: no, este año sí leo la Biblia. Y empecé con ese propósito y empecé enero y llegó enero 3 y ya no la estaba leyendo. Hermanos, esto es una realidad. Es una realidad. Pablo nos advierte sobre una importancia muy alta de no sofocar una llama divina que hay dentro de nosotros. Y aquí quiero hacer un poco una aclaración de lo que la palabra apagar significa. Tiene 2 significados en el griego. Y en el griego tiene el significado de arrojarle o agua o arrojarle tierra a una llama de fuego que se apaga. O bien tiene otro significado, que es que la llama de fuego se consuma por sí sola y se vaya apagando por falta de combustible. Esos 2 aspectos del entendimiento espiritual lo vamos a ir aplicando en la enseñanza. Porque muchas veces por mis actitudes, mis acciones, le aviento la tierra o el agua, lo apago. O muchas veces por no ponerle el combustible necesario, mis disciplinas espirituales, lectura, oración, meditación, reflexión, se va consumiendo. Esto es una advertencia fuerte, hermanos. Es una advertencia que debemos de saber quién es el que habita en nosotros, quién es el que gobierna nuestras vidas. Para eso necesitamos que el Espíritu nos lo revele. Para eso les pido que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en este día, Señor, reunidos en escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, por darnos este privilegio de reunirnos libremente, de venir a un lugar sin ninguna opresión, sin que nos causara alguna, Padre, persecución o nos costara la vida. Todavía no llegamos a eso, Señor. Valoramos, Padre, que nos permitas aquí libremente abrir tu palabra, y ahora rogamos que tu Espíritu Santo, del que vamos a hablar, Señor, nos ayude a entender, nos ayude, Padre, a no distraernos. Padre, háblanos, enciende ese fuego, Padre. Usa, Padre, mis labios, mi vida. Te pido por mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gobernados por el Dios que habita en nosotros. Vamos a identificar primero quién habita en nosotros. Vamos a ver quién es esa persona.
¿Escucharon? Persona y no fuerza. Y esto es algo que tenemos que identificar para poder tener una base de lo que Dios está hablándonos en este versículo 19. Hay un error muy fuerte acerca de, de la consideración que tienen de lo que es el Espíritu Santo a nivel global, a nivel religioso, y se trata al Espíritu Santo como si fuera una vaga influencia mística, una vibración cósmica, una simple emoción dominguera que nos eriza la piel durante la alabanza. No, mis hermanos. La Escritura es muy clara. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es el coeterno, el coigual, el cosustancial con el Padre y con el Hijo. Él no es un algo. Escucha, Él es alguien. Él tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones y sobre todo, pues tiene una soberanía también. Quiero que entendamos esto, hermanos, porque esto es un hecho innegable. Por siglos, la mente humana y pues tú sabes, las maquinaciones del enemigo ha querido tergiversar esto y de alguna manera desviar esto en que la Trinidad no es bíblica o no existe. Y sabes, el fundamento que ocupan es muy endeble y yo le, yo le llamo una miopía espiritual, porque ellos dicen como la palabra Trinidad no está en la Biblia, pues no existe. Por eso estoy empezando de esta manera, porque el decir no apagues el Espíritu, tenemos que entender quién es el Espíritu, quién es esa tercera persona. Y yo quiero decirte y hacer un llamado pastoral aquí, porque yo sé que muchos ya pasó por su mente, ahorita esto que voy a decir, a invitarlos, a nuestras enseñanzas de los sábados que estamos teniendo de nuestra declaración de fe, que estamos viendo precisamente este punto, precisamente la tercera persona, estamos viendo la Trinidad. Ayer hablábamos de la Trinidad y los invito, hermanos, para que vean en qué creemos, en qué fundamentamos nuestra fe como Casa de Oración Villahermosa Sur. Y esto es importante para que nosotros no tengamos dudas acerca de nuestra declaración de fe como Casa de Oración Villahermosa Sur. Bueno, después de hacerles este paréntesis y esta invitación, quiero que ocupemos la Biblia de una manera muy rápida, por así decirlo, por el tiempo, por el tiempo que tenemos y por la obviedad de que no podríamos abarcar como tal una lección específica sobre esto. Pero yo quiero decirte que la Biblia no es nada más un ejemplo perdón, no es nada más que hable de un tema en específico una sola vez. En este caso, acerca de la Trinidad, la Biblia está completa, está repleta de muchos ejemplos de esto, de la Santa Trinidad. Y vamos a ver un ejemplo muy rápido entre Isaías, Juan y Hechos, para ver cómo la Biblia nos sostiene, cómo la Biblia habla, cómo la Biblia da a conocer cerca del Dios, del encuentro con Dios, un Dios trino. Van a ver. Les pido que vayamos a Isaías 6:8, por favor. Si traen su Biblia y si no, ahí están en sus pantallas. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Qué más dice, hermanos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, dice Isaías. ¿Qué dice? Heme aquí, envíame a mí. Muy rápido, miren, esto es un detalle hermoso. Dios, ahí está hablando, ¿quién? Oí la voz del Señor. Está hablando Dios. Está hablando en singular. Está diciendo Dios, ¿a quién enviaré? Pero cuando Él dice de inmediato en plural, ¿quién irá por quién? Por nosotros. Vean la pluralidad, ya le estamos explicando los sábados. Desde las páginas, desde el Antiguo Testamento, Dios, el único creador del cielo y la tierra, Dios trino, ya nos estaba dejando ver la comunión y la pluralidad que hay de personas con Él. En este caso, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
más tarde, siglos más tarde, lo vemos como este mismo pasaje lo usa el apóstol, el discípulo amado, Juan, para dar una forma de que nosotros nos demos cuenta, por así decirlo. De veras, hermanos, es maravilloso ver la palabra de esta manera. Miren Juan 12, versículos 39 al 41, para que te des cuenta de lo que está hablando Juan acerca de Isaías 6, de lo que estábamos leyendo. Por esto no podían creer, dice Juan, porque también dijo Isaías, está citando a Isaías que acabamos de leer, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando tú leas en tu casa Juan 12, te lo pido, te vas a dar cuenta que todo el capítulo 12 habla de Jesús. Ahí está hablando de Jesús. Juan 12 está hablando de Jesús. Entonces, nos está diciendo de que cuando Isaías vio al Señor de los ejércitos rodeado de querubines en el templo, en Isaías 6, estaba viendo la gloria de Jesucristo. Antes de encarnarse Jesús en ese mismo Dios soberano que envió, Isaías ya lo estaba describiendo. Pero ahora mira, fíjate, quiero cerrar este círculo perfecto de la revelación trinitaria. Quiero que veas al final del libro de Hechos cómo el apóstol Pablo, que está en Roma, está bajo arresto domiciliario, le predica a los líderes judíos, y al ver que algunos de ellos rechazaban con obstinación el mensaje del evangelio, Pablo vuelve a citar exactamente el mismo pasaje de Isaías. Acompáñame a Hechos 28, 25 y 26. Ahorita voy a recordarte de lo que estamos viendo y de lo que solamente quiero dejar claro, de lo que es el versículo 19 cuando habla acerca del Espíritu Santo. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién habló? ¿Por medio de quién? Del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Hermanos, esto es maravilloso. La Biblia por sí sola nos muestra que hay una Trinidad. Cuando tú viste Isaías 8, estaba hablando de Dios Padre. Cuando tú viste Juan 12, estaba hablando de Dios Hijo, Jesucristo. Y cuando vemos en Hechos 28, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? Solamente estoy poniendo como base en nuestro corazón en lo que creemos, en esa Trinidad perfecta. En eso creemos nosotros. Y la Trinidad no es un invento humano, no es una teoría confusa, es una hermosa y contundente realidad bíblica. El Padre nos amó y trazó el plan eterno. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios glorioso que vino a rescatarnos. Eso es lo que hizo. El Espíritu Santo es el Dios soberano que inspiró a los profetas, que habló en el Antiguo Testamento y que hoy convence nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo? Amén. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, digno de toda nuestra adoración. Y esta certeza, hermanos, debe de llenar nuestros corazones, firmeza en nuestro caminar diario. Recuerda de dónde estamos partiendo, del versículo 19. No apagues el espíritu, pero Dios me mostraba en el corazón, en mi entendimiento, por lo que estamos viendo en las enseñanzas, que es necesario confirmar esto en la iglesia. Muchos nos están visitando por primera vez y es necesario saber en qué cree esta iglesia, en qué está edificada, en qué está basada, porque nosotros creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando el Nuevo Testamento nos da detalles de las funciones de esta tercera persona, hermanos, entendemos perfectamente su peso. Por ejemplo, Juan 14, 26 les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y todo les recordará, todo lo que yo les he dicho. Nuevamente noten el uso del pronombre Él, en mayúscula, el Espíritu Santo. Él, al inicio lo decía. Juan 16, 13, el Señor expande ahí lo que quiere decir. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Hermanos, el Espíritu Santo es el guía infalible en la iglesia. Entender que el Espíritu es este mismo Dios soberano que dijo en Isaías 6, ¿sabes qué es lo que hace? Cambia por completo nuestra comprensión de lo que significa apagarlo. Apagarlo.
Porque tú puedes decir, yo apagué el clima con ¿no? Con un control, o bajas el interruptor. Tú apagas la llama del gas de tu piloto del boiler cuando le cierras la válvula. Pero te digo algo, al Espíritu Santo no lo apagas mecánicamente, se le apaga de manera relacional. Al ser una persona divina, Él se contrista, Él se duele ante la rebelión, Él se retrae en su manifestación cuando decidimos ignorar la palabra de Dios. Lo vamos a ver, porque ese es el contexto. Apagar al Espíritu es el acto insolente de cerrarle casi la boca a Dios, de decirle, no, yo ahorita, yo no, yo creo que yo estoy bien, yo déjame decir esto, yo hago esto. Hermanos, vamos a entender esta importancia. Por eso era muy importante poner esta base. ¿Quién es la tercera persona? ¿A quién apagamos? ¿Qué función tiene en nosotros? ¿Por qué muchas veces tomo esas decisiones? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué a veces ya no encuentro dirección? ¿Por qué a veces ya no escucho cómo me dirige? ¿Por qué a veces me siento de tal manera vacío? Hermanos, ese es nuestro Espíritu Santo, nuestro Dios poderoso que está en nuestro corazón, que nos dirige, que nos da vida. Tenemos que dimensionar esto, el peso que nos ha sido otorgado. El Dios del universo, el Dios tres veces santo, a quien los cielos no pueden contener, ¿sabes una cosa? Ha decidido que de tu cuerpo y de mi cuerpo hacer su tabernáculo terrenal. Porque es de vital importancia entonces mantener saludable esta llama, porque lo dice así. ¿Por qué es saludable, hermanos? Pues mira, vamos a ver, vamos a entender un poco acerca de lo que Dios inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría a Pablo, para hablar acerca del Espíritu Santo. Y Pablo escribe en Efesios 1:13, mira cómo habla acerca de lo que Él hace, cómo nos sella. Dice, en Él también vosotros, habiendo, primero escucha, ve esa triada hermosa espiritual. Habiendo que, hermanos, oído, léelo conmigo, hermano, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y dos, y habiendo que creído en él, fuiste que sellado. ¿Qué sucedió contigo y conmigo, hermanos? Cuando tú oíste, ¿escuchaste? Cuando tú oíste la palabra de Dios, cuando creíste en esa palabra, fuiste sellado. Obviamente tú entiendes lo que te estoy diciendo. Vino un arrepentimiento a tu vida. Escuchaste la palabra de Dios y dijiste, Señor, yo no había escuchado esto. Yo no sabía que lo que yo hacía te desagradaba. Yo no sabía que hacer estas situaciones, ir allá, estar allá, tomar, ir, no sé, te desagradaba. Señor, mi vida anterior, Padre, me has mostrado que no estaba alineada a tu voluntad. Padre, perdóname. Quiero conocerte más. En ese momento tú estás creyendo en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. En ese momento, pues teológicamente se le llama santidad posicional. En ese momento tú adquieres una santidad ya de Dios en ti. ¿Cómo? A través del sello del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo en ti. Y eso ya lo hemos explicado, hermanos. Al momento en que creíste, el Padre puso ese sello, ese fuego del que habla su palabra en tu alma. El diablo mira tu vida y ve el sello. ¿Y qué crees? Ve que ya no le perteneces. Y es cuando empieza una batalla tremenda. Ahorita vamos a hablar de eso. Fuiste comprado por precio de sangre. Y la tercera persona dentro de ti, ¿sabes? Es la garantía de tu redención eterna. Ahí como lo veíamos en Efesios 1:13, después dice que son las arras. En el 14 habla acerca, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué son las arras de la herencia? De nuestra herencia hasta la redención, hermanos. Pues es como cuando tú vas a comprar un auto. Tú das el enganche, pero ya es tuyo, pero lo tendrás que pagar. O sea, me refiero, ya en un futuro va a ser tuyo por completo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Son las arras. Ya tenemos ahí una garantía de que somos hijos de Dios.
Ya estamos con Dios. Tenemos que caminar ahora en esta vida en santidad. Y esa es la santidad que tenemos que ir avanzando día con día. Al momento en el que creímos, pues ya nuestro Dios Padre puso ese sello y su Espíritu Santo, ese fuego que está dentro de nosotros. Ahora cuando nosotros le ponemos el combustible necesario, que es a través de su palabra, a través de la oración, a través de estar en Él, Él nos empieza a dirigir. Y muchas veces a ti te pasa y a ti te sucede. No me digas que no te ha sucedido, que cuando tú haces algo o dices algo, que tú dices, no tenía que haber dicho eso. No lo tenía que haber dicho. ¿Por qué lo dije? Y llega y dices, ¡ay, no puede ser! ¿Y sabes qué es? El Espíritu Santo está redarguyendo. El peligro es que te endurezcas y digas, no, pues ya ni modo. El tiempo sanará. ¿Y qué crees? No, se empieza a endurecer. Lo mejor es de inmediato ponerse a cuentas. Porque yo entre las preguntas que traía al inicio, se me pasó una que decía, ¿cuántas veces en esta semana no has pedido perdón por lo que dijiste o lo que hiciste? Y sí, nos ha pasado a todos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces actuamos en contra de, pero llega el Espíritu Santo y nos confronta, nos redarguye. Y cuando actuamos de manera positiva, por así decirlo, y lo obedecemos, de inmediato nos ponemos a cuentas y luego la llama sigue. Quiero que vayamos entendiendo esto, lo que está haciendo el Señor. Así es que, hermanos, esto es algo que nosotros debemos de valorar mucho. La tercera persona de la Trinidad está en nosotros. Y esto es importante, hermanos, entenderlo. Si ahorita vamos a ver cómo Romanos 8:14 declara, escucha, fíjate cómo lo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? ¿Qué son? Entonces, si yo me dejo llevar por mis pensamientos, por mis emociones, yo no estoy haciendo lo que dice la palabra. Todo lo que yo tengo que hacer, hermanos, de verdad, mira, tu vida cambia drásticamente, tu mente cambia. Tu mente cambia. Lo que antes hacía, lo que antes decía y ofendía, hoy me estoy refrenando. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que eso no le agrada al Padre. Yo sé que eso va en contra de lo que el Padre dice. Yo sé que eso no es parte ni evidencia de que yo ya sea un hijo de Dios. Por eso no es nada más pasar al frente y hacer una oración y ven y recibe al Señor. Y tú sigues haciendo tu vida un descarriate, sigue tratando a tu esposa como la tratas, sigue tratando a tu esposo como lo tratas, sigue haciendo lo que haces, sigue en tus negocios esos chuecos. No, 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 no. No, nuestra vida cambia totalmente, radicalmente. Mi mente hace una metanoia, que tú lo sabes, un cambio de mente. Y el cambio de mente me empieza a ordenar mi vida y mis pasos hacia la voluntad del Padre. Y dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Quieres saber si tú eres un nacido de nuevo? Evidentemente es esto, hermanos. ¿Quién te guía? Por eso preguntábamos en la mañana, al inicio, perdón. ¿Quién guía tus emociones? Luego el versículo 16 dice, de ese mismo pasaje, Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y quieres saber por qué? Porque tu testimonio mismo da esa verdad, esa certeza. Y no puedes fingir, porque por más que quieras fingir o engañar de que ya soy hijo de Dios y te estás agarrando y estás bien reprimido y quieres vengarte o quieres decir y quieres explotar y tarde que temprano lo vas a hacer. No, por eso es algo que Dios nos dejó en nosotros, porque ese es el poder que tenemos para poderle decir no al pecado y sí a la palabra de Dios. Eso es amén. Eso solamente con el Espíritu Santo, eso es santidad, perdón. Hermanos, es esto lo que Dios quiere, una vida cambiada, totalmente distinta en nuestras vidas, una vida en paz. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mira, escucha, te estoy dando unas imágenes rápidas de lo que hace el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Así lo llamo. ¿Por qué? Porque también aparte de que nos da testimonio que somos hijos de Él, nuestro carácter lo moldea a Él. Cuando tú a lo largo de la historia estudias que la religión o la religiosidad solo buscaba cumplir reglas, hacer cambios externos, pero no una mente renovada, te das cuenta que eso con el tiempo
es descubierto. Y como el Señor Jesús le dijo a aquellos fariseos en Mateo 23, por fuera están muy blanqueados, pero por dentro duele, ¿verdad? Mateo 23, 23, eso es lo que dice el Señor Jesús. Y algo que nosotros podemos dar y evidenciar de que somos hijos de Él. Mira, como le decía, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, perdón. Y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, dice. Y después más adelante habla acerca de que por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque cuando Dios sella su espíritu en nosotros, empieza a trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. Miren cómo el apóstol Pablo le dice a los Gálatas cuando intentaron volver a ser por sus fuerzas y sus esfuerzos, ser santos o tener la salvación. Gálatas 3, 3, 5 dice, tan necios son, Gálatas 3, versículos 3, tan necios son, habiendo comenzado por quién, ahora vas a acabar por la carne. Me detengo. ¿Cómo podemos ver eso hoy en la actualidad? Pues muchas veces nos esforzamos por aparentar. Y detrás de un buen vestido, de un buen traje o de una buena vestimenta, a lo mejor no hay un corazón regenerado. Y muchas veces señalamos y criticamos y juzgamos. Pero tú no sabes que a lo mejor el que no traiga el buen vestido, el buen traje o la buena vestimenta, a lo mejor ya empezó su camino de la regeneración y está trabajando en la santidad y está entendiendo que a Dios no le agrada tales o diferentes maneras de vestirse. Pero él ya está trabajando en eso. Pero aquel que ya se viste según decorosamente y muy bien, pero tiene sus ojos puestos viendo la viga de enfrente sin ver, viendo la paja de enfrente sin ver su viga. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Nosotros tenemos que entender, la religiosidad es muy pesada. El cambio interno que hace el Espíritu Santo, valga la redundancia, es interno, es de adentro para afuera. El Espíritu Santo trabaja de adentro para afuera. La manifestación externa se da evidencia, como dice Romanos 8, da testimonio que somos sus hijos. Pablo les dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque aquí, qué hermoso pasaje, nos está hablando que para ser sellados con el Espíritu Santo no es por ganarlo por obras. Efesios 2 nos dice que nuestra salvación vino por fe y vino por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Muy bien. Entonces Pablo lo que les está diciendo, acuérdense que estaban haciendo los Gálatas, querían regresar a la circuncisión, porque estaban siendo abordados, inundados con esas cosas, y tienes que circuncidarte para poder pertenecer. No, hermanos, Pablo les dice y les deja muy claro, habiendo empezado por el Espíritu da libertad, ahorita lo vamos a ver. Y esto es algo que debemos de valorar mucho, porque miren, hermano, el poder no viene por el esfuerzo carnal, te los decía hace rato. Tú puedes decir y puedes ser una persona moralmente muy buena, o sea, decir, no, yo no digo ni groserías, no, yo no tomo, no, yo me comporto bien, ¿no? Pero no tienes al Espíritu de Dios y no amas y no toleras y mucho menos te nunca vas a reconocer la autoridad. Y ahí es donde te da uno cuenta. No es por obras, no son por esfuerzos, hermanos. El poder de Dios viene desde lo interno. Ha hecho un cambio, como se los decía, de mente, de corazón, de voluntades. Y como dicen allá afuera, no es eso. No es que te hayan lavado el coco y ya eres otra persona. Tú vas a que te laven el coco, ¿verdad? No. Quiero aclarar algo y que voy a decir la siguiente semana. Esta iglesia no es de las que tenga lockers allá afuera y que cuando pasas te dicen, deja tu cerebro ahí y pásale. No.
No, no, no. Tu cerebro es importante. Tu mente es importante. Lo vamos a ver de aquí a 8 días. Es muy importante porque aquí no se trata de lavar el cerebro. Aquí se trata de que Dios cambie tu vida. Se trata que el Espíritu Santo te convenza, no el pastor. No, tu cerebro es bien importante. Tú tienes que estar analizando. Y ya vamos a ver de aquí a 8 días. No me quiero adelantar. Tú tienes que ser como ¿te acuerdas? De Berea. Exacto. De aquí a 8 días lo vamos a ver muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice tiene que estar verdaderamente aquí sustentado con la Biblia. Pero vamos a ver cómo es que sí puedo hacerlo. Por eso es importante que tú pases con todo tu raciocinio, con toda tu mente, para que tú mismo completamente el Espíritu Santo te convenza a ti, no el pastor. Amén. Yo sé, hermanos, que esto es una lucha interna y feroz. Yo sé. En el momento en que creíste, en el momento en que fuiste sellado por el Espíritu Santo, ¿tú crees que el enemigo ya te suelta y te dice, no, pues ese ya lo perdí, voy a seguir con los otros? No, 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 eres un blanco perfecto, es el que te está siguiendo. Por eso la palabra de Dios es clara, clara. Como dice que anda Satanás como león rugiente. Entonces nosotros tenemos que estar ahí metidos. Pero sí es una lucha interna y es feroz. Pero ¿quién gana esta lucha? Pues vamos a ver, porque mira, a quien alimentas más, acuérdate que la palabra de apagar tiene dos sentidos. Una, o le dejo de poner combustible o yo mismo le echo agua. Y acuérdate que ese mismo yo le echo agua son mis acciones, mis decisiones, mis emociones, mi voluntad. Pero si yo no le pongo el combustible, pues hay una batalla muy fuerte. Pablo lo deja muy claro. No vamos a explicar este pasaje tan hermoso, pero hay cosas que nos dejan muy claras esta batalla. Mira, Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. No vamos a entrar a profundidad. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una batalla, hay una batalla. Tú y yo la tenemos, ¿sí o no? ¿A poco no la tienes? A veces estás en casa y, oye, estás aquí bien cómodo, estás viendo la tele y dices, y llega tu esposa y te dice, oye, prende la bomba. Y mira, parece increíble, pero a veces ese pequeño detalle detona todo. Se incendia la casa. Y tú sabes que, bueno, ¿qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta, no? Pero la blanda respuesta apacigua la ira, dice la palabra de Dios. Entonces le dice, sí, mi amor, ahorita voy, nada más déjame que meta gol tal persona. Ahorita voy, pero ¿qué tal le contestas? Entonces, ¿qué es lo que quiero poner en ejemplo en tu corazón, en tu mente? Hay cosas que sabes que no debes de contestar, hacer. También la prudencia de la esposa, también. Pero ahí entra un ejemplo muy bonito. Luego el 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Fuerte, la ley de la carne. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo sabía y tú y yo sabemos que nosotros venimos de un cuerpo que este cuerpo está, ¿cómo viene? ¿En santidad? ¿Cómo nace? ¿En santidad? No, mi hermano, está caído. Entonces, claro, hay una lucha ahí tremenda. Versículo 18, ¿verdad? Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué? Con estos dos versículos podríamos atender mucho de las consejerías matrimoniales. Con esos dos versículos, entendiéndolo. ¿Sabes tu responsabilidad como marido? No, y desde luego que sí lo saben, ¿o no, maridos? Esposos, bueno, varones, pero no lo hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Esposas, ¿saben su responsabilidad? ¿Saben sus funciones? Es así de simple y sencillo. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿De quién está hablando ella? De la nueva criatura, del nuevo ser,
el espíritu ya encendido. Dice, ¿sabes qué? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y cuando tú escuchabas hace rato la alabanza y decía mi hermano Víctor, amamos tu palabra, amamos estudiarla, amamos, nos deleita. Pero entonces llegan nuestras acciones y se contradice contra lo que decimos que nos deleita. No hay una congruencia, no hay un clic, no hay un match. ¿Por qué? Porque hay una lucha tremenda. Hay algo que está ahí. Recuerda de dónde estamos partiendo, del fuego apagado. Y no hay algo que me pueda decir, detente, no contestes, no le contestes. Ahorita está en unos días peligrosos, no contestes. Entiéndase, ¿verdad? ¿Sí entienden, varones? Mujer, ahorita no le digas, está estresado. Sé sabia. No, ahorita tiene que ir. Entonces, claro, sí se entiende, ¿verdad, hermano? ¿Sí se entiende o no? Claro, es claro. Pues si el espíritu está apagado, el espíritu no me está gobernando, Señor. Hermanos, necesitamos el espíritu de Dios para dirigir nuestra vida. Así es de claro. Mira, muchas veces no nos damos cuenta, pero el espíritu a veces nos está dirigiendo hacia pedir perdón y nos oponemos. No, es que venga Él primero. Que venga Él primero. Y estamos así, hermanos. Ahí está donde nosotros. Y luego dice Pablo, dice, pero veo que otra ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, sabe Pablo que nosotros estamos en este cuerpo, hermanos, y muchas veces este cuerpo nos impulsa a pecar. Nuestra mente, hermanos, si la saturamos de novelas, si la saturamos de chismes, si la saturamos, lo digo sinceramente, de pornografía, de cosas al fuera del orden de Dios, ¿sabes qué vas a hacer? Lo que vemos y lo que escuchamos es lo que hacemos. ¿De qué estás alimentando tu ser interior? ¿De qué estás alimentando? Y esto, hermanos, es una santidad, no es una camisa de fuerza. No, hermanos, es la santidad de Dios que nosotros estamos entendiendo. Pablo entendía lo que estaba pasando en los tesalonicenses. Había una lucha interna. Al final voy a hablar, porque no estoy sacando de contexto el versículo. Voy a hablar de lo que dice versículos anteriores y versículos después. Y dónde está puesto este. No apaguen al espíritu. Pero aquí nosotros tenemos que entender, hermanos, cuántas cosas pudiéramos evitarnos. Cuántas situaciones pudiéramos evitar si nosotros obedeciéramos a Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Así es que, hermanos, cuando escuchamos bien esto, cómo Dios trabaja en nosotros, cómo Él está produciendo en nuestro ser interior una nueva vida que está mostrándose en un carácter, en un fruto. ¿Cómo se ve eso? Bueno, el fruto del Espíritu. Pablo dice, Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu, fíjate lo que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. No habla en plural, habla singular, habla de un fruto, habla de un carácter, y ese carácter es Cristo reflejado. ¿Cristo tenía amor? ¿Qué opinas? ¿Cristo tenía gozo? ¿Cristo tenía paz? No tenía, es. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es paciencia, Cristo es benignidad, Cristo es bondad, Cristo es fe, Cristo es mansedumbre, Cristo es templanza. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que cuando nosotros estamos injertados, la vid, Juan 15, y cuando estamos en él vamos a producir el fruto de la vid, que es este, hermanos. Pero si nosotros estamos separados de ese fruto, si estamos separados de la vid, no va a haber ese carácter. Hermanos, ve de dónde está desprendiéndose toda esta enseñanza. Qué importante es obedecer al Espíritu de Dios. Qué importante es alimentar nuestro ser interior con la palabra de Dios. Y esto es lo que produce un carácter, una templanza, una paciencia, una benignidad. Ya lo hemos estudiado. Por eso ahorita solamente lo estoy diciendo de esta manera. Ya lo hemos estudiado uno por uno. Por eso cuando entendemos que esto
genera en nuestro ser interior, Pablo dice que el Espíritu del Señor genera en nosotros libertad. Segunda de Corintios 3:17, fíjate lo que dice. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor, ¿qué es? ¿Están aquí, hermanos? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Eso es hermoso, hermanos. No una libertad para complacer a la carne, no, sino la gloriosa libertad de los hijos de Dios para adorarle, para servirle, para romper las cadenas del pecado, para poder decir, no necesito de eso para tener gozo. No lo necesito. No necesito, porque sabes, cuando tú eres hijo, lo decíamos en la mañana en la oración, cuando tú eres hijo tienes identidad. Sabes, ya no andas sin rumbo, ya no andas solo, ya no andas divagando, ya no sabes a dónde ir, ya no sabes qué propósito tienes, ya no sabes ni por qué para qué naciste. Todo eso está respondido en la identidad de ser hijo de Dios. Cuando eres sellado por el Espíritu Santo, te da una libertad para poder decir, Señor, Padre, gracias por esta libertad que tengo de venir a la iglesia, de disfrutar la vida que tú me das, disfrutarla en el orden debido, poder ver, apreciar lo que tú estás permitiendo en la vida terrenal. Disfruto de los paisajes, disfruto de una buena comida, disfruto de las compañías de mis hermanos, disfruto de las distracciones que permites en un domingo. Disfruto todo eso, pero en la libertad del orden de Dios. No necesito eso para ser libre, y no necesito de eso para tener gozo. Te tengo a ti, Señor. Amén. Hermanos, ese es el Espíritu. Ese es nuestro motor como iglesia. En Hechos 1:8 Jesús estableció este fundamento: pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Fíjate cómo está esto. Iglesia, escucha. Dios nos da ese poder en nosotros, no para hacer esas manifestaciones fuera de orden. Eso es lo que no es el Espíritu. Ay, es que el Espíritu me tomó y me caí. No, no, eso no. Por eso dale una revisada a 1 de Corintios 14. Y cuando termina ese pasaje dice que hágase todo con decencia y en orden. Te vas a dar cuenta que no. Ahí está establecido cómo debemos el Espíritu se manifiesta en orden. Pero ese poder que nos da, hermanos, es para dar testimonio de que somos hijos de Él. Y ese es el poder que necesita la iglesia. Poder para poder amarnos, poder para poder tolerarnos, poder para poder perdonarnos, poder para poder conmovernos por escuchar que un hermano está en necesidad, que tiene una situación muy fuerte. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo que nos lleva a estar orando por él sin que el otro sepa, y estamos orando por esa familia, estamos orando por este muchacho, estamos orando por mi hermana, estamos orando por ustedes. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio que da el Espíritu en nosotros. Ha hecho eso en nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, ¿por qué estoy dando todo esto, hermanos? Porque yo quiero que vayamos entendiendo tan solo esa frase, esas 4 palabras. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de una forma magistral, hace una muy similar, da algo muy similar, parecido a la no apagues al Espíritu, pero Él lo da de una manera acerca de una referencia del agua. En Juan 7:37 al 39 dice, y este es nuestro Señor Jesucristo, fíjate cómo dice en la fiesta de los tabernáculos. Él dice, en el último día gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Vean, pareciera como si se contradijera el fuego y el agua. ¿Cómo? Pero date cuenta de lo que los dos generan. Correrán ríos de agua viva. ¿Sabes? Esta es la riqueza de la palabra de Dios. Porque
para hablarnos del Espíritu, Pablo usa esta figura del fuego, pero Jesús usa la figura del agua. El fuego purifica y enciende, el agua sacia la sed y produce vida de adentro hacia afuera. ¿Cómo apago este fuego y cómo seco este río? Bueno, pues cuando el creyente arroja, como lo dijimos al inicio, cosas para detener el fluir del agua o la llama del Espíritu. ¿Y cómo es que yo arrojo algo? Hermanos, ahorita lo vamos a ver con el contexto de este pasaje. Ya lo he estado diciendo durante toda esta enseñanza, pero mis decisiones, mis acciones, mis emociones fuera del orden de Dios provocan esta detención de los ríos de agua, como el apagar el fuego. Cuando el creyente decide cortar el suministro a través de nuestra vida descuidada o de la vida descuidada de muchos, que se niegan a ser gobernados por Dios, hermanos, es ahí donde caemos en un peligro muy fuerte. Cada vez que le permites a la queja, a la autosuficiencia, a la ingratitud, a la falta de oración, a la falta de relación con Dios, estás deteniendo, estás apagando. Y esto es muy sutil y muy peligroso, porque pareciera que el conocimiento es lo que nos detiene ante una vida que no puedo yo identificar cuando soy tentado para el pecado. Sí es el conocimiento, pero necesitamos del motor, necesitamos del Espíritu, necesitamos de Él, hermanos. Mira, quiero que entiendas esto como lo debemos de entender. El versículo 19 se encuentra previo a los versículos 16, 17 y 18 por obviedad. Pero si tú te das cuenta, desde que entramos a lo que fue el cuidado de la iglesia, desde el versículo 12, nosotros podemos entender el contexto como regla de la hermenéutica para poder tener un entendimiento de un versículo, ver el contexto anterior y ver el contexto posterior. Podemos entender que cuando Pablo está diciendo no apagues al Espíritu, yo puedo entender que lo apago cuando no reconozco a los que trabajan entre nosotros y presiden en el Señor. Versículo 12. Cuando no los tengo en mucha estima y no les tengo amor por causa de su obra. Cuando no tengo paz entre nosotros. También cuando, hermanos, cuando me amonestan por estar de ocioso, ya lo vimos. O cuando no aliento a los de poco ánimo. O cuando no sostengo a los débiles. Cuando soy indiferente, en pocas palabras. Hermanos, ¿sabes qué está sucediendo? Lo contrario a lo que dice. Está sucediendo lo que afirma el versículo 19. No lo apagues, no lo apagues. Versículo 14, versículo 15, perdón. Pero que ninguno pague a otro mal por mal. Cuando yo estoy buscando que mi hermano, ya lo expliqué 3 enseñanzas anteriores, caiga, le pase, se demuestra que yo tenía razón. Hermanos, algo está sucediendo en mi espíritu. Pero versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Eso ya lo vimos hace 8 días. Hermanos, si yo no estoy en el gozo que el Señor quiere que esté, algo está sucediendo en mi interior, que algo no está encendido, algo no está haciendo su función que debería de hacer. Si yo no estoy orando como debería de estar orando, que es una actitud de oración, hace 8 días lo explicamos. No es estar repitiendo 24/7 el Padre Nuestro. Es una actitud de oración, es tener a Dios presente en todo momento, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, dando gracias, pidiendo dirección. Si yo no estoy dando gracias por las circunstancias que atravieso, por lo bueno o por lo que yo puedo ver como negativo, ¿sabes? Algo está sucediendo. Dice el versículo 19, entonces, no apagues el espíritu. Entonces puede llegar a mi mente la respuesta, ¿qué es no apagar el espíritu? Ya te lo expliqué. El contexto anterior en negativo lo está diciendo. ¿Y cómo estoy haciendo o cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Era necesario entender quién es la tercera persona de la Trinidad, quién es el Espíritu Santo. Era necesario entender su función, cómo yo puedo llegar, o cómo más bien cómo llega el Espíritu Santo a mi vida, creyendo, arrepintiéndome, soy sellado.
Era necesario entender la operación que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, cómo dirige la iglesia. Pero es necesario entender que una vida que yo no le estoy poniendo el combustible necesario en mi relación con Dios, la estoy apagando. Y luego dice en el versículo 20, que es más impactante: no menosprecies las profecías. Ya para allá vamos la siguiente semana. Examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es menospreciar? Ven de aquí 8 días. ¿Qué son las profecías? Ven de aquí 8 días. Pero solamente te doy algo, ¿sabes? Cuando tú estás menospreciando lo que se está predicando, cuando estás menospreciando la palabra de Dios, cuando dices eso no aplica, eso no es, entonces decides vivir tu vida como tú crees, como tú piensas. Hermanos, no menosprecies a aquel que Dios ha puesto para exhortarte. Mejor analiza si viene de parte de Dios, si verdaderamente Dios te está hablando y te está diciendo algo. Por muy molesto e irritable que sea, no lo menosprecies. En la antigüedad los profetas no decían cosas agradables, no decían: ay, vas muy bien, yo te vi, vas a ser pastor, tuve un sueño y vi que tú vas a tener una casa, un terreno, porque el postrer va a ser más grande que el primer. O sea, clarito, ¿no? No, así no era. ¿Sabes qué decía? Arrepiéntanse. Y luego llega Juan el Bautista y ¿cómo les dice? No menosprecien las profecías, hermanos. La palabra de Dios siempre ha sido de esta manera, confrontativa. Y Juan 6:60 dice: ustedes también se quieren ir. Cuando Jesús empieza a predicar y sus discípulos, y ve que la mayoría se empieza a ir, le dice: ustedes también se quieren ir. Pedro le dice: ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero ahí mismo dice: dura es esta palabra, ¿quién puede recibirla? Hermanos, no menosprecien la palabra de Dios. Cuando menosprecien la palabra de Dios será porque el versículo 19 está bien encendido o lo tengo ahí ausente. Mi relación con Dios, ¿cómo está, hermanos? Esta es la conclusión. ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Cómo he entendido la palabra de Dios? ¿A mi manera? ¿A mi forma? ¿Al yo creo? ¿Al yo pienso? ¿O verdaderamente estoy aplicando lo que Dios quiere que aplique? Yo creo que esto es muy claro, hermanos. Yo creo que nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta, pero hemos hecho lo que dice Efesios 4:30. ¿Sabes qué dice Efesios 4:30? Lo mismo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice: y no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y te dejo de tarea que leas Efesios 4 para que veas, porque estamos en una parte de la carta muy característica de Pablo en exhortaciones. Después de hablar de doctrina, después de hablar de la teología, ahora se enfoca en una vida cristiana práctica, como está en Efesios 4. Y me llama mucho la atención porque siempre Pablo resalta esto, de que el Espíritu Santo es bien importante en la vida de un cristiano. De hecho, es nuestra vida, hermanos. Es nuestra vida. Y luego si tú vas a a Efesios 5:18, te vas a dar cuenta en el contraste que ya lo hemos estudiado. Cuando dice en Efesios 5:18 que para poder lograr que nosotros podamos amar a nuestra esposa, podamos la esposa sujetarse al esposo, que la esposa pueda respetar al esposo, que el esposo pueda amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, dicen, previo a todo eso, dicen: no se embriaguen con el vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque embriagarse con el vino es el mundo actual. Desde luego, literalmente, si tú te embriagas con el vino, pierdes el sentido y pierdes el orden. Pero embriagarse con el vino es envolverte en el mundo. Y envolverte en el mundo es apagar el espíritu. Es contristar al espíritu. Contrario a eso es dejarte llenar por el espíritu, es dejar que el espíritu te guíe, te lleve. ¿Y a dónde te va a llevar? Pues ya después tú lo lees en tu casa, Efesios 5:25, Efesios 5:22, Efesios 5:32, y que habla sobre el matrimonio. Pero también esto tiene repercusión en Efesios 6. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, amonesten a sus hijos en el temor del Señor. Todo eso, hermanos, previo a todo eso está la gobernanza
de nuestro Dios que habita en nosotros. Si no tenemos a nuestro Dios que está en nosotros, si no lo tenemos como debería de estar haciendo su función, hazte la pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios y cómo estoy alimentando esa relación? Con esas dos preguntas. ¿Cómo está mi relación con Dios? Si tú consideras que está buena, ¿sabes? Te voy a decir algo. Si tú consideras que dices, no, mi relación con Dios es buena, de inmediato tiene que verse un reflejo de tu relación con los demás. ¿Y dónde inicia esa relación? ¿A dónde? ¿Fuerte? Entonces, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación en casa? ¿Cómo está? No, pastor, pero ay, usted sabe que todos tenemos luchas y definitivamente no, ni siquiera estoy diciendo eso que no. Pero eso, a una rebeldía, eso, a una indiferencia, ay, oye, ¿cómo estás sujetando a tus hijos? ¿Cómo estás a tu esposa? Ah, pues mira, yo ya he entendido que cada quien. Qué tremendo está esto, ¿no? Necesitamos de ese Dios que habita en nosotros, que gobierne nuestra vida. Lo necesitamos, hermanos. Por eso era importante entender quién es ese Dios. ¿Quién es ese Dios que está en nosotros? No puede, dice, los cielos, la tierra no lo pueden contener. Y sin embargo, habitó en tu corazón y en mi corazón. Hermanos, eso es maravilloso. Este versículo es hermoso. Nos enseña, nos da el motor, nos dice, aguas con mi relación. No, no, no por apariencias. No por métodos, no por cuestiones de, ay, lo tengo que hacer porque ya oíste, tengo que estar ahí metido. Pues no, no es por hacer, es una convicción, es porque soy, escucha, es porque soy, ahora lo hago. No lo hago para hacer, lo hago porque soy. Y esa es la gran diferencia, porque soy un hijo de Dios, yo quiero conocerlo más, quiero conocer su voluntad, quiero conocer su palabra. Y yo me dedico un poco de tiempo en mi espacio de vida y le digo, Señor, quiero conocerte. Señor, no apagues tu espíritu en mí, porque hay algo que no es no apagar, no es que lo quite. Ojo, porque Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir. No, una vez puesto su espíritu en ti, una vez sellado, ahí está. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Hermanos, entiendas, esto es vital para la vida de la iglesia. Yo voy a hacer este análisis personal. Comprométete. ¿Cómo está mi relación con Dios? Pues yo no creo que esté tan bien. Tengo muchos problemas en casa. Tengo muchos problemas. Pero sabes, hoy Dios no vino a aniquilarte. Hoy vino a levantarte. Hoy viene a decirte, ¿sabes? Ponte a cuentas. Para eso también está el Espíritu Santo, para que abogue por ti. Y Él me está diciendo, ¿sabes qué? Jesús, nuestro Señor Jesucristo está abogando por nosotros. El Espíritu Santo intercede. Él hace que lo que tú no puedes ni decir, que se te atora acá, el Espíritu Santo le dice al Padre. Y el Padre no te ve como lo que somos, nos ve como su Hijo en este momento. Entonces dice, ¿sabes qué, Señor? Mi vida, tú sabes que no está completamente bien. Tú me sellaste, Padre, pero he estado equivocado, estoy de rebelde, he sido necio, Padre. Mi relación no es correcta contigo porque yo la analizo en esta vida y con mi hogar, y no es como debe de ser. Mis decisiones no están siendo sabias. Mis emociones no me están llevando a nada bien. Mis acciones, Padre, me han metido en problemas. Lo que digo, Señor, a veces lo digo con mala intención y provoco daño. Señor, necesito que tu espíritu gobierne, que tú gobiernes lo que yo veo, lo que yo digo, a donde yo voy. Entonces el Señor, ¿tú crees que no te va a tomar? Él no desprecia un corazón contrito. Lee el Salmo 32 por último. Vamos al Salmo 32, versículo 1 en adelante. ¿Están ahí?
Fíjate cómo lo dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Wow. Y cubierto su pecado. ¿Sabes qué es bienaventurado más que bendecido? Más que bendecido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Es David. Está hablando de antes de pecar. Está hablando que mientras cayó su pecado, mientras no lo confesaba con Betsabé, él estaba padeciendo una enfermedad muy tremenda. Lo dice el versículo 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor sequedad desde verano. Yo creo que esta tarde Dios te está hablando y para decirte, tu relación no es la correcta conmigo. Esta es una hermosa oportunidad para ponerte a cuentas, para que tú puedas decir el versículo 1 y 2. Yo quiero ser más que bendecido, Padre, más que bendecido, porque quiero que perdones mis pecados y mis malas decisiones que he tomado para mi vida y para mi familia. Pero si tú también en esta tarde, tú no has sido sellado por el Espíritu Santo, hoy es un buen día de salvación. Hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero de esa vida, yo quiero ser guiado por ti, no por mis impulsos y decisiones y emociones. Quiero que tomes el control de mi vida, quiero obedecerte, Señor. Perdóname, Señor. Ponte de pie, mi amado hermano. Los tesalonicenses, hermanos, estamos por terminar la carta, el capítulo 5. Pero de inmediato vamos a pasar a la carta número 2. Muchos estudiosos dicen que esa carta no duró mucho en escribirse. Pero si tú crees que lo que hemos dicho de los tesalonicenses, ya todo lo demás viene como que miel sobre hojuelas, vienen cosas peores. Y vienen cosas más fuertes. Y yo creo que Dios está alineando nuestra vida en todo momento, y esto puede ser un gran ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Iniciaron bien, empezaron bien. El capítulo 1 Pablo los alaba, les pone de ejemplo. Dicen que en toda la región se les conocía de ellos por su fe, por su obediencia, por su esperanza, por su amor. Pero después empezamos a ver cuestiones como estas, cuestiones propias de una iglesia normal como esta, que a veces caemos, que a veces se nos olvida que quién gobierna nuestra vida. Y a veces nosotros mismos esa relación la pagamos. A veces nosotros mismos le echamos el agua o la interrumpimos. Hermanos, en esta tarde deberíamos de salir de aquí como que con ese fuego, como cuando tú ves el fútbol y gritas y te emocionas y no te da vergüenza y te unes. Al contrario, deberías de salir de aquí con ese fuego familiar, decir, Dios nos ama. ¿Se dieron cuenta? Lo que me puedo llevar es que Dios nos ama. Es que necesitamos de esos nosotros como familia. No estamos solos. Necesito quitar de mi mente, de mi rudeza. Oren por mí, esposa, hijos, oren por mí. Quiero cambiar. Quiero tener una familia así, en el orden de Dios, que ser guiados por el Espíritu Santo, donde podamos gritar, viva el Señor, gloria al Señor, viva el Rey, gloria al Rey. Donde nuestra casa gobierne Dios, donde no entre el pecado, no entre el anatema, ni por celular, ni por oídos, ni por vista, ni por palabra, ni por pensamientos. Que mi casa sea un pedacito del cielo donde podamos estar.
Abraza a tu familia, hermano. Vuelvo a repetir algo que he dicho en estos últimos días. Dice Hebreos 3: si oyes la voz de Dios hoy, escucha, no endurezcas tu corazón. Y a veces no queremos oír la voz de Dios, pero nada más, ¿sabes cómo puedes oír la voz de Dios? No apagues el Espíritu Santo. Ahí está. Esa es la voz de Dios, porque esta es la palabra de Dios. ¿Lo crees? No lo apagues. Lo necesitamos en nuestra familia, lo necesitamos en nuestra vida, lo necesitamos en nuestra iglesia, lo necesitamos en todo momento, lo necesitamos, amados hermanos. Señor Padre bendito, mi Dios, aquí tienes estas familias, Señor. Si realmente están convencidas, Padre, que la relación contigo no es la correcta, Padre, y se ponen a cuentas, mi Dios, contigo, Señor, tu palabra dice que tú irás desde los cielos. Te invocaremos, nos humillaremos, oraremos y cambiaremos, como lo dice Segunda de Crónicas 7:14. Padre, invocamos tu nombre en esta mañana y en esta tarde, Padre, para que tú desciendas sobre cada familia, mi Dios. Padre, pon orden, limpia cada rincón, cada oscuro, limpia, Señor, cada cuarto del corazón de mis hermanos. Limpia, Señor. Desecha lo que es anatema en cada casa. Hazles ver para que sea limpia y que tu espíritu gobierne cada vida, cada familia. Señor, restaura la familia, Señor. Señor, restaura cada hogar. Restaura la relación de cada uno, Padre. Restaura la relación de cada uno contigo, mi Señor, para que pueda ser genuina con los demás. Ayúdanos a ser, Padre, genuinos y fieles contigo, para ser verdaderos cristianos con los demás, empezando en casa. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Padre. Yo los bendigo a todos ellos y cada uno de los que está aquí, de los que nos escuchan y escucharán. Padre, que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, amén. A ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo.
argumentos que se levantan contra tu voluntad. Otra vez. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dilo otra vez. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Levanta tus manos y dile, Señor. Purifícame, santifícame, cambia mis hombres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos, se levantan contra tu voluntad. Cámbianos, Señor, con tu espíritu de nosotros, mi Dios. Haznos diferentes, Señor. Haznos para ti, mi Dios. Si ese es tu deseo, levanta tus manos al Señor y dile. Purifícame, santifícame, cambia mis hombres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, Señor. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, santifícame, Señor. Cambia mis odres, derrama vino nuevo, Señor. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile otra vez. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor, haz tu obra en mí, con tu Espíritu Santo en mí, Señor. Te lo pido en Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano.
más fuerte. Dáselo otra vez. Ofrenda de aplauso, Señor, por la obra que está haciendo en ti y en mí. Él es bueno.